Hoy comenzamos el tema de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Nos gustaría comenzar estableciendo las preguntas de aplicación para esta lección. Preguntas de aplicación. Indique una falsa enseñanza acerca del Espíritu Santo. ¿Qué es una religión politeísta? ¿Qué es una religión monoteísta? Si el cristianismo tiene a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿por qué el cristianismo es monoteísta y no es politeísta? Porque el cristianismo cree que el Espíritu Santo es una persona. ¿Por qué el cristianismo cree que el Espíritu Santo es Dios? Hay denominaciones que no creen y enseñan que el Padre y el Hijo no son la misma persona. Estos también creen que el Espíritu Santo tampoco es Dios, sino una fuerza activa invisible que Dios emplea para cumplir su propósito y revelar su voluntad. O sea, es el poder de Dios en la acción. Sin embargo, para las denominaciones que creen en la Trinidad, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Si bien la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, la evidencia bíblica nos revela que hay un solo Dios que autoexiste por sí mismo en tres personas. Esto es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Sugerir que Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres dioses distintos, dignos de adoración individual, abre la posibilidad a que el cristianismo sea entonces una religión politeísta, que sirve a tres dioses, en vez de una monoteísta que sirve a un solo Dios. Pero no es así. El cristianismo es una religión monoteísta. Nosotros servimos a un solo Dios. Mire cómo lo indica el Señor en Deuteronomio 6, versículos 4 al 6. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Job 23:13, Marcos 12:32, Romanos 3:30, Gálatas 3:20, Primera de Timoteo 2:5, Zacarías 14:9, Primera de Corintios 8, versículo 4, Santiago 2:19, Efesios 4:6, Primera de Corintios capítulo 8, versículo 6 y Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. Nos dan evidencia y nos reiteran que el Señor es nuestro Dios y el Señor uno es. Por lo tanto, para nosotros Dios es uno y existe en tres personas. Anteriormente hemos hablado del Padre, hemos hablado del Hijo y hoy queremos definir qué dice la Biblia acerca del Espíritu Santo. En esta lección primero veremos al Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad, destacando sus características como una persona y como Dios. El Espíritu Santo es Dios. La Biblia lo identifica como una de las tres personas existiendo como un solo Dios con el Padre y el Hijo. Los cristianos no tienen problema entendiendo que el Espíritu Santo es Dios, ya que el Espíritu Santo es referido como el Espíritu de Dios. En Mateo 3:16 vemos, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Pero hay quienes tienen dificultad entendiendo que el Espíritu Santo es una persona y lo definen como una emanación, como una fuerza. Sin embargo, la Escritura nos revela que el Espíritu Santo es una persona independiente, separada del Padre y del Hijo. Tome nota de lo que dice Juan 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará
todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Observe que este versículo identifica y menciona tres personas separadas: el Espíritu Santo, el Padre y Cristo. En Juan 14:16 Jesús dice: y yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. También mencionado en este versículo, Jesús se refiere al Espíritu Santo como otro ayudador, quien está separado de Cristo y del Padre. De esta manera vemos entonces que el Espíritu Santo es una de las tres personas del mismo Dios. Otra evidencia que revela el Espíritu Santo como una persona es porque provee atributos de una persona, tal como una mente con la habilidad de pensar, de sentir emoción y de ser contristado, y una voluntad demostrada en su capacidad de tomar decisiones. Como persona, el Espíritu Santo puede ser obedecido. En Hechos 10, versículos del 19 al 21 leemos: mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Como persona, el Espíritu Santo puede ser resistido, y eso lo vemos en Hechos 7:51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Como persona, el Espíritu Santo puede ser mentido. En Hechos 5:3, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Como persona, el Espíritu Santo puede ser insultado. En Hebreos 10:29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá al que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Como persona, el Espíritu Santo puede ser contristado. En Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Como persona, el Espíritu Santo puede ser blasfemado. En Marcos 3:28 y 29, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que les sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Segundo, el Espíritu Santo demuestra las acciones de una persona. Por ejemplo, cuando habla en Hechos 8:29, y el Espíritu Santo dijo a Felipe: acércate a ese carro. El Espíritu Santo demuestra las acciones de una persona cuando enseña en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo demuestra las acciones de una persona cuando distribuye los dones espirituales. En 1 Corintios 12, versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo demuestra las acciones de una persona cuando convence de pecado. Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo demuestra las acciones de una persona cuando busca, en 1 Corintios 2:10,
pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo demuestra las acciones de una persona cuando testifica en Juan capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo demuestra las acciones de una persona cuando guía y dirige, en Hechos 16, versículos 6 y 7. Y atravesando Frigia y la provincia de Galicia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Tercero, el Espíritu Santo tiene un intelecto y posee la habilidad de saber y entender la realidad. El Espíritu Santo tiene una mente, Romanos 8:7. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. El Espíritu Santo todo lo escudriña aún en las profundidades de Dios. Primera de Corintios 2:10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo sabe los pensamientos de Dios. Primera de Corintios 2:11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Cuarto, el Espíritu Santo posee la habilidad de experimentar emoción. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quinto, el Espíritu Santo posee la voluntad para determinar o de actuar decisivamente. En 1 Corintios 12, versículo 7 y versículo 11. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. También en Hechos 13:2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. De esta manera vemos que el Espíritu Santo es una de las tres personas del mismo Dios y que el Espíritu Santo es Dios. La primera evidencia que la Escritura nos revela sobre el Espíritu Santo es Dios la encontramos en sus atributos de la deidad. El Espíritu Santo es omnisciente. Esto significa que lo sabe todo. Y eso lo encuentra en Isaías 40, versículos 13 al 14. El Espíritu Santo es omnipresente, que está presente en todos lados. Salmos 1:39, 7. El Espíritu Santo es eterno. Esto significa que el Espíritu no tiene principio y no tiene fin. Y eso lo encuentra en Hebreos capítulo 9, versículo 14. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Y esto significa que es veracidad, que es integridad. Y esto lo encuentra en Primera de Juan 5:7 y lo encuentra también en Juan 16:3. Tanto el Padre como el Hijo tienen estos mismos atributos. Los siguientes versículos comprueban la deidad de Dios y del Espíritu Santo. En Hechos 5:3 encontramos que mentirle al Espíritu Santo es lo mismo que mentirle a Dios. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder.
¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Segunda de Corintios 3:17 nos indica que el Señor es el Espíritu. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Los títulos divinos reservados para el Padre y para Jesús también revelan la deidad del Espíritu Santo. Primera de Juan 5:6 aparece como el Espíritu de verdad. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. En Romanos 8:2 aparece como el Espíritu de vida. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Tome nota, Jesús es llamado la verdad y la vida en Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Juan 7:38 y 39 aparece como agua de vida. Jesús dice, el que cree en mí, como lo dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto lo dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Note que en Juan 6:51 Jesús es llamado el pan de vida. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y en Juan 6:57, el Padre es llamado el Padre que vive. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo es el que come. Él también vivirá por mí. En primera de Pedro 4:14 aparece como el Espíritu de gloria. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Tome nota que en 1 de Corintios capítulo 2 versículo 8 Jesús es llamado el Señor de gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. En Efesios 1:17 el Padre es llamado el Padre de gloria, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. En Mateo 1:18 y cientos de versículos en otros lugares se le llama el Espíritu Santo. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposado María su madre con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Note que la santidad es el atributo más repetido de Dios en 1 de Pedro 1, versículo 16. Dice, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. En Hebreos 10:29 aparece como el Espíritu de gracia. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Note que el Padre es llamado el Dios de toda gracia en 1 de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo.
después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. La Biblia nos presenta evidencia indubitable que el Espíritu Santo es una persona que comparte los mismos atributos de Dios Padre y de Dios Hijo, y por lo tanto nosotros lo reconocemos como Dios Espíritu Santo. Antes de concluir, revisemos las preguntas de aplicación para esta lección. Primera pregunta. Indique la falsa enseñanza acerca del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo no es Dios ni una persona, solamente es una fuerza. Siguiente pregunta. ¿Qué es una religión politeísta? Una religión que sirve a muchos dioses. ¿Qué es una religión monoteísta? Una religión que sirve a un solo Dios. Si el cristianismo tiene a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿por qué el cristianismo es una religión monoteísta y no politeísta? Porque hay un gran número de versículos que establecen que el Dios del cristianismo es nuestro Dios y el Señor es solo uno. En otras palabras, un solo Dios, no hay otro. ¿Por qué el cristianismo cree que el Espíritu Santo es una persona? Jesús rogó al Padre para que nos diera otro consolador. La Biblia indica que el Espíritu Santo posee atributos de una persona, tal como una mente con la habilidad de pensar, de sentir emoción y de ser contristado, y una voluntad demostrada en su capacidad de tomar decisiones. ¿Por qué el cristianismo cree que el Espíritu Santo es Dios? Porque comparte los mismos atributos de Dios Padre y Dios Hijo, tal como la omnisciencia, omnipresencia, eternidad, verdad, vida, santidad y deidad, solo para mencionar algunos. En la siguiente lección continuaremos con el tema del Espíritu Santo. Por el momento culminemos esta lección con una oración. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias por las cosas que tú nos has enseñado a través de tu palabra acerca de la persona del Espíritu Santo, acerca de cómo el Espíritu Santo es Dios. Padre, te doy gracias por mis hermanos, para que tú le abras el corazón, le abras el entendimiento a estas verdades que tú nos ofreces. Te pido, Señor, por ese mundo que está incrédulo, por ese mundo que está perdido, por ese mundo que no quiere creer que tú eres un Dios único, que existe como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Te pido, Señor, que les abras el entendimiento, que puedas tocar sus corazones, Señor. Sabemos que tú estás airado contra el impío todos los días, Señor, pero ten misericordia de este pueblo que te busca de corazón y que te quiere conocer. Te pido, Señor, por aquellas personas que han sido engañadas y que sus mentes están cautivas por falsas enseñanzas, que tú puedas, Señor, abrirle los corazones, puedas tocarlos, Señor, puedas, Señor, traerlos a la verdad, que nos uses como instrumento tuyo, Señor, para presentar las verdades de la Biblia, la sana doctrina, que podamos, Señor, llevar el mensaje de esperanza, de salvación a este mundo perdido. Te damos gracias por la salvación, te damos gracias por cada uno de nuestros hermanos. Te pedimos, Señor, que te glorifiques ahora y en nuestro servicio. Y, Señor, permite que te podamos adorar como a ti te gusta que te adoren y como tú te mereces que te adoren. Y todo esto lo pedimos en el mérito de nuestro Señor Jesucristo, para gloria y honra de tu nombre. Amén. El Señor les bendiga, el Señor los guarde, el Señor los tenga siempre en el conocimiento y la gracia de su palabra.
Esperamos que se disfruten el resto del servicio y nos veremos entonces en la próxima lección. Que Dios les bendiga.